Bien, este audio pretende dar una reflexión acerca de qué es el tiempo y quizá busca mm, examinar cada perspectiva de qué es el tiempo y quizá llegar a entender un poco más qué es, cómo funciona, para qué funciona, si es que tiene un propósito y bueno, el asunto es el tiempo. Eh, pues yo comienzo diciendo que podemos llegar a entender este fenómeno que llamamos el tiempo. Esta sensación de tiempo es un fenómeno independiente de nuestra conciencia. Es una sensación. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Tiene algún propósito? Comenzaré hablando del acto de entender, porque entender un zapato y entender el tiempo es diferente, a pesar de que mediante el mismo acto deberían llegar a ser comprensibles ambos fenómenos. Al observar un zapato en funcionamiento rápidamente se entiende qué es. Es una cosa que envuelve el pie, principalmente la planta del pie, que es donde sucede todo el peso del cuerpo. También se entiende rápidamente su propósito, para qué sirve. De nuevo es evidente si se observa, para proteger el pie de heridas y desgastes que sufriría el pie sin un zapato. También el cómo, hablando del proceso de protección, sería a forma de barrera. Y si nos preguntásemos cómo es un zapato, podríamos ver y explicar su estructura. La general suelen tener suela, tela encima y cordones para ajustarlo al pie. Al observar el tiempo sucede algo distinto. Estamos, entre comillas, entendiendo o suponiendo su existencia a través de los efectos constantes que éste genera. Se trata de una observación indirecta, lo que quiere decir que si podemos sacar unas verdades hipotéticas sobre el tiempo, como el saber qué es, cómo funciona, para qué existe, si es que tiene un propósito, su lógica y demás. Pero solo podemos hipotetizar, pues no tenemos acceso a percibir completamente los alcances y operaciones del tiempo. Solo tenemos acceso a percibir algunos efectos de este, metafóricamente, como si no pudiésemos ver el zapato, pero sí las huellas que éste deja. Podemos razonar todo lo que queramos y experimentar también, pero hallar una explicación comprobable de qué es el tiempo, cómo funciona y cuál es su lógica es improbable, sino imposible, mientras estemos en conciencia sometidos a esta condición humana, por lo que el tiempo, en mi opinión, será un fenómeno que siempre se le escapará a la ciencia y a la filosofía, pero quizá a la espiritualidad no, pues en esta nuestra conciencia, observación y capacidad de entendimiento puede elevarse. El desgaste, desde lo molecular, sucede en el movimiento. En comparación a nosotros, una piedra se desgasta más lentamente porque no se mueve, no tiene interacciones internas ni externas y porque las fuerzas que la mueven, como la gravedad, no ejercen en ella un movimiento violento. El desgaste se da solo en la materia, en los sistemas. El desgaste del tiempo se ve presente desde que hayan sistemas materiales que inevitablemente interactúen entre sí. En lo atómico no aplica el desgaste, quizá porque los movimientos son tan exactos, precisos y finos que ninguna fuerza adicional se genera cuando son cargados de energía, casi como hechos por un programador inmensamente minucioso. Sea cual sea la explicación del desgaste, sucede donde hay movimiento, cuya fuerza impacte con otros sistemas, incluso en sistemas individuales como una célula.
El movimiento interno de moléculas, proteínas, termina desgastando sus partes y a no ser que se regenere, entre comillas, morirá y dejará de funcionar este sistema. Es por esto que en los sistemas existe la llamada reproducción, el cual es un proceso con el que se reemplaza un sistema desgastado por uno no desgastado. Sistemas recién estructurados, pero que ya tienen un desgaste leve, como los telómeros en la célula. Este nuevo sistema guarda en su información comandos, la estructura, funcionamiento, propósito, incluso a veces trae mejoras sutiles por la ley de adaptabilidad, haciendo al sistema más óptimo en el contexto donde se encuentre. Un macroorganismo multicelular, como el ser humano, está compuesto de diferentes órganos, tejidos, sistemas sometidos al tiempo y que se desgastan y que se van desgastando. Si en un sistema, sea cual sea, una conciencia o, por programación, se tuviese control absoluto de los movimientos y rangos de posibilidades, no sería este sistema sometido al tiempo y su desgaste. Este punto es sumamente importante porque aquí encontramos quizá la piedra angular de la cual depende el tiempo, que es el concepto del control, porque si en un sistema material una conciencia tuviera control total de el tiempo no existiría en este sistema. Sin embargo, célula a célula desgastada es reemplazada por otra, fruto de la reproducción de la anterior célula, no tan desgastada, pero inevitablemente en algún grado desgastada, ausencia de control o una programación de movimientos precisos que no generen fuerzas innecesarias que terminen por hacer chocar estos sistemas en el proceso de su interacción. Para cada movimiento se requiere energía, por eso no existen sistemas con ciclos perfectos que reciclen al milímetro completo la materia y absorban totalmente la energía posible que yace a su alrededor. Fuese contrario el caso, existiría un sistema que no escapa al tiempo, pero que a través de sus ciclos logra no desgastarse de una forma tan rápida independientemente de sus interacciones y movimientos, incluso si fueran equiparables a los de los humanos. Entre paréntesis, no desecharía nada, no desecharía energía ni materia, pero internamente, inevitablemente, su ciclo se iría desgastando. Aquí yo encuentro una paradoja. Si una de las características del tiempo o de las estructuras sometidas bajo el tiempo es la entropía, entre paréntesis, una tendencia al desorden y gradual descenso de complejidad, cierro paréntesis, ¿por qué los sistemas vivos buscan evolucionar a corto y largo plazo? ¿Por qué buscan regenerar los sistemas que los componen y así de forma fractal hasta la dimensión molecular? Es como si todo lo que tuviera conciencia no va en línea o no tiene el mismo propósito, funcionamiento o identidad que el tiempo. A pesar de que los sistemas materiales que tienen conciencia están sometidos bajo el tiempo, hasta el punto de llegarse a confundir estos seres vivos, la conciencia, como una parte o efecto de algún sistema del universo. En otras palabras, ¿el sistema más complejo va en contra de su naturaleza? ¿O es que este sistema que hace parte del universo tiene otra naturaleza debido a la presencia de la conciencia? ¿Por qué en vez de dejarse desgastar y matar por la entropía, los sistemas vivos se reproducen, evolucionan y regeneran en ciclos, siendo cada vez más ordenados y más complejos? Justo lo opuesto a la entropía,
Esto es paradójico. Habiendo entropía, el hecho de que exista un ser vivo es casi ridículo. El que exista un planeta repleto de estos sistemas donde una raza biológica tiene inteligencia suficiente para alterar estructuras subatómicas y acceder indirectamente a ellas mediante el colisionador de protones, es mucho más que improbable matemáticamente. Más aún, es imposible o ilógico si asumimos que la conciencia es un derivado o efecto de los sistemas materiales, y lo es más a cada segundo. Matemáticamente es casi imposible que la materia se haya llegado a organizar en esta configuración, y aún más el que se sostenga y se retroalimente. Es ilógico, incluso con tantos millones de años de margen, es ilógico, pero el universo sí es lógico. O sea, es completamente paradójico. Esto me lleva a la primera conclusión, que es que la conciencia está por fuera del tiempo y todo ser vivo, por consecuencia, va en contra de la entropía. ¿Qué implica o qué significa esto? Pues en una primera instancia significa que la conciencia, al tener voluntad, pensamiento y percepción o entendimiento como atributos, reside en otra dimensión no material. Además, la conciencia tiende a observar, entender, dominar o controlar. Es sumamente interesante. La conciencia tiende a controlar, tiene por lógica la oportunidad de controlar en diferentes grados sistemas materiales, como se ha visto en la tecnología, salirse del ritmo temporal acelerando el pensamiento, por ejemplo, esto, controlando el pensamiento y sin que el contenido de esto se desgaste, es prácticamente una evidencia de que la conciencia está en otra dimensión que no es afectada por el tiempo. ¿Por qué? Por justamente lo que acabo de mencionar. O sea, simplemente los pensamientos no se desgastan, no están sometidos a la gravedad. Uno puede acelerar el pensamiento, lo puede enlentecer y por si fuera poco, la conciencia tiene otro atributo que es el entendimiento, y mediante el entendimiento la conciencia tiende a controlar o a pretender dominar los sistemas materiales, como se hace en la ciencia. Es muy interesante este punto, porque es como que va cada vez más en contra de los principios de lo que el concepto del tiempo es. Pero la implicación más importante, sin duda, es que las percepciones, las sensaciones electromagnéticas que presenta nuestro cerebro, incluyendo la sensación de tiempo, están en otro plano de existencia. En tanto, ninguna puede acceder a la conciencia, así como las leyes físicas, por ejemplo, la gravedad, no afecta a los pensamientos. Lo cual me lleva a lo segundo, y es que, siendo esto cierto, aún queda una dicotomía cuya respuesta depende el definir qué es el tiempo, cómo funciona y para qué funciona si es que tiene un propósito. La dicotomía es la siguiente. ¿Son nuestras percepciones una traducción electroquímica de las variables que nuestros sentidos captan? Entre paréntesis, siendo así imposible modificarlas con el pensamiento sin estar distorsionando una traducción más o menos fidedigna de la realidad, cierro paréntesis, siendo que hay una realidad externa, o son estas percepciones producto de la propia mente, siendo entonces el universo un fenómeno psicológico. Es una dicotomía de la cual parten diferentes explicaciones de qué es el tiempo, diferentes perspectivas. Bueno, la primera sería que la ciencia nos dice que la primera afirmación es cierta, que existe en realidad un mundo externo y que
nuestros sentidos captan estos fenómenos y en nuestro cerebro se genera una traducción electromagnética y lo que percibimos realmente no es como tal la realidad. Pero bueno, la ciencia, al decir que esta afirmación es cierta, asume como pilar para todos sus demás conocimientos esta asunción que más adelante veremos que es incomprobable, pero bueno. Mm, pero lo hace sin, o sea, como digo, lo hace sin tener evidencia de esta afirmación, pues es una asunción incomprobable o al menos no denegable sin antes considerar la segunda afirmación y experimentar con ella para obtener una respuesta o evidencia de que sí o de que no, entre paréntesis, a pesar de que quizá para la conciencia humana no se tenga acceso a experimentos que confirmen qué afirmación es cierta dentro de estas dos. Y bueno, lo tercero es que yo asumo como cierta, al menos la hipótesis más probable para mí es la segunda afirmación de que el universo quizá es un fenómeno psicológico, pues en mi experiencia y observación hacia el universo es más coherente y dota de sentido y sinergia cada aspecto de la existencia en todos los ámbitos, no solo en el asunto humano, algo comprobado por el experimento de la doble rendija. Asumiendo que todo es mente y que las percepciones pueden ser alteradas por un observador o un ser consciente, creo que el misterio del tiempo por fuerza reside en el fenómeno del control, de nuevo. Siendo mi definición sobre qué es el tiempo, cómo funciona y cuál es su lógica, la conclusión que viene después de exponer bajo diferentes perspectivas qué es el ritmo del tiempo y qué es la entropía, cómo funcionan, cuál es su lógica y para qué sirven, si es que tienen un propósito, claro. Bueno, con estas ideas en mente, quiero comenzar a dar 3 definiciones del tiempo, cómo funciona y si tiene algún propósito. Una de las definiciones es la que da la ciencia, otra es la que da la filosofía y otra es la que da la espiritualidad. Luego yo voy a proceder a decir cuál es mi definición hipotética del tiempo y argumento el por qué me parece la más lógica en contraste con las otras posibilidades o hipótesis. Voy a comenzar exponiendo mi experiencia como humano, cómo percibo los efectos del tiempo, sus aparentes características y presuntamente verdades sobre este. Luego daré las definiciones y solo luego me atrevería a hacer una hipótesis, una con lógica, teniendo en cuenta otras verdades comprobadas por la epistemología, tratando de que cierre o que tenga sentido la existencia del tiempo a pesar de que puede que no la tenga. Pero esto sería ilógico, sería otra vez una paradoja, porque el universo, como vemos, tiene una lógica, es lógico en fundamento. Bueno, el tiempo, luego de observarlo, yo pienso el tiempo y antes que otra cosa me doy cuenta de que es una construcción conceptual hipotética la cual los humanos creamos para dar sentido y explicar otros fenómenos como el envejecimiento, el anochecer, el hambre, el que por ejemplo una casa no evolucione por sí sola. Realmente no tenemos acceso a saber, pero sí a especular. A veces dentro de la especulación guiada por la lógica se llega a la verdad, pero realmente no sabemos si hay tal fenómeno llamado tiempo, operando como nos lo imaginamos. Lo que nos imaginamos de este es de hecho una interpretación conveniente y aliviante, lo cual ya enturbia las cosas, siendo posible que el tiempo
sea solo una sensación subconsciente, una simple forma de interpretación sensorial. Esto nos lleva a la definición de la filosofía, que a fin de cuentas tiene varias versiones, o sea, cada filósofo tiene su versión sobre qué es el tiempo, pero en casi todas las definiciones más serias se admite que el tiempo podría tratarse de un concepto que quizá no es fidedigno con la realidad, sino que es algo afín con nuestra necesidad de entender y explicar la realidad, siendo el tiempo nada más que una sensación subconsciente de cómo interpretamos la secuencia de estímulos sensoriales o percepciones. Lo cual no ayuda mucho, pero es muy sabio, pues la filosofía no peca de arrogancia, la filosofía ante temas cuya observación no puede ser directa, no hace ninguna afirmación definitiva y se mantiene en el plano de hacer muchas posibles definiciones, procurando que tengan lógica y reflejen el funcionamiento del universo. En esta definición, el tiempo funcionaría como una sensación y serviría para aliviar y hacer entendible las experiencias y otros fenómenos. Un poco inquietante, ¿no? La definición de la ciencia. Pues bueno, la ciencia no puede asegurar que tal cosa sea esto o aquello, o que funcione de tal manera aún, debido a la ausencia de pruebas, pero hipotetiza que existe un fenómeno al que se llama tiempo. El tiempo existe según la ciencia. Creamos conceptos para poder hacer sentido a las cosas. Usamos los pensamientos para representar la realidad. Esto para organizarnos y poder vivir y adaptarnos a este sistema universal. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de percibir las fuerzas, causas, formas de operar, lógica de los procesos y sistemas. Muchas veces solo somos capaces de conocer estas partes de la realidad por sus efectos. Entonces, creamos representaciones que fragmentan la realidad, partimos lo que no está partido para hallarle un sentido, para poder predecirlo y adaptarnos a esto. Dejamos de ver el mundo y empezamos a ver conceptos reduccionistas, no fidedignos, con tal de establecer un mundo entendible al que podamos predecir y adaptarnos. Hasta ahí está de acuerdo la ciencia con la filosofía. Pero aquí va el desacuerdo. Si estos conceptos o representaciones del mundo son más o menos fieles y útiles para predecirlo y controlarlo, son llamados saberes. Pero cuando hacemos representaciones que no reflejan las cosas como son llamadas creencias, son supersticiones, porque conectan lo que no está conectado en la realidad. Los saberes usualmente son representaciones de causa-efecto, conectan una acción con un efecto, o sea, los conocimientos son representaciones de leyes con las que se puede operar información para obtener resultados específicos. Aprender un saber es representar en pensamiento esta relación causa-efecto, no solo para entender los procesos e interacciones de los sistemas, sino para poder generar en ellos efectos deseados, es decir, para obtener control sobre ellos. Por eso se dice que el conocimiento es poder. En esta dirección de ideas, la ciencia cree que puede llegar a entender el tiempo a través del método científico, o al menos acercarse a entender qué es y cómo funciona con hipótesis, pues definitivamente hay efectos de un fenómeno rítmico que desgasta las cosas, y a esto se le llama tiempo en la ciencia. Una de las características de este fenómeno del tiempo es la entropía, que como habíamos dicho es una tendencia a que los sistemas del universo se desorganicen gradualmente y pierdan complejidad. Otra característica es que este fenómeno tiene un ritmo
al que se adaptan los demás sistemas, como los ciclos de la división celular, el ciclo climático, los ciclos de oscilación de los planetas alrededor de una estrella, los ciclos de oscilación de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Todo sistema universal está sintonizado en sus ciclos, interacciones a un ritmo, entre paréntesis, y esto independientemente de su dimensión les da estabilidad y armonía. O sea, esto es algo verdaderamente bello de entender, pero bueno. El ritmo al que están asociados se puede medir con un reloj, que también está compuesto por ciclos fractales, día, hora, minuto, segundo, pero ¿qué es lo que mide un reloj? Un reloj mide los segundos, pero ¿qué son los segundos? Un segundo es equivalente, según la ciencia, a 9.192.631.770 ondas electromagnéticas a las que se someten a 100 millones de átomos de cesio. Cuando sucede esta dinámica, sucede un segundo. Lo repito. Una vez se introduzcan en 100 millones de átomos de cesio, esta cantidad de ondas electromagnéticas sucede un segundo. Esto está sucediendo a cada instante en todo el universo. Por eso el ritmo es ese en todas partes, excepto donde hay menos energía. Es decir, el tiempo depende de la energía, en la ciencia, ¿no? En el cero absoluto, donde no hay energía, no habría tiempo. Pues simplemente porque los átomos no podrían cambiar de estado y ningún sistema de ninguna dimensión podría interactuar con los demás. Pero, ¿de qué depende la energía? Aparentemente, según el experimento de la doble rendija, la energía está sublevada al observador, al pensamiento, lo cual quizá haría que la energía pueda ser manipulada por los pensamientos. Y esto de nuevo es vital, porque de ser así, el control del universo, al menos en un grado, y por consecuencia potencialmente hasta el extremo máximo, depende de la conciencia. ¿Qué significa esto hipotéticamente? Que si la conciencia lograse controlar algún sistema en su totalidad, allí no habría tiempo. Pues las condiciones de que haya tiempo es que haya un ritmo con el cual los sistemas interactúen y se desgasten, pero con control absoluto nada se desgastaría y podría ir a cualquier ritmo. Entre paréntesis, al fin y al cabo, al menos a nivel cuántico, la respuesta científica está alineada con la respuesta espiritual. En esta postura, el que ya se reveló y el cómo opera también. O sea, pues por el experimento de la doble rendija, ¿no? Sin embargo, la ciencia no va tan allá, no extrapola esto a dimensiones más allá de lo subatómico. Simplemente es una hipótesis porque realmente se ha comprobado simplemente que la conciencia influye en la energía, pero solo a nivel subatómico. Lo que yo y la espiritualidad aquí decimos es que es una extensión, es una extrapolación a que si la energía en esa dimensión es capaz de ser sublevada por la conciencia, quizá a otras dimensiones también podría serlo. Y esto contrasta con lo que llaman manifestación, la fe, si lo crees, lo creas y demás cosas de la espiritualidad. Pero bueno, la perspectiva de la espiritualidad. Para la espiritualidad, en general, el tiempo es algo que no es real. En la mayoría de corrientes espirituales
se considera al propio universo como un fenómeno psicológico y no físico, por lo que, por extrapolación, el tiempo en esta perspectiva es la sensación de no tener control de las percepciones secuenciales y estructuras materiales, cuyos ciclos están sincronizados con el ritmo de la entropía. Es decir, el tiempo en esta perspectiva es una ilusión y funciona con una lógica y un propósito. No todas las corrientes concuerdan con esta conclusión, pero en resumen, la mayor parte consideran que el tiempo opera con el propósito de que, mientras el universo se desorganiza, la conciencia se armoniza y se organiza. Esto mediante las experiencias secuenciales de las que uno siente que no tiene control, siendo que, cuando la conciencia se despierta del todo mediante el universo, ya no estará en el tiempo que denominamos cronos, sino que en la espiritualidad el ser que logre llevar su conciencia al estado máximo o al despertar o a la iluminación o al llegar al cielo, ya no estará bajo el tiempo universal, ya no estará en cronos, como lo llamarían los egipcios, sino que estaría en kairos. ¿A qué me refiero? Sino que experimentaría el tiempo que se denomina kairos. ¿Qué significa kairos? Significa el tiempo de Dios, según la definición egipcia, del que los seguidores de Hermes Trimegisto hablan. Esto se ve en el Kybalión y demás. Y en contraste con otras religiones, esto sería lo mismo que llegar al cielo, a la iluminación, el nirvana y demás. Ahora sí, mi definición del tiempo, pues sigue a continuación. Y pues no dista mucho de la perspectiva espiritual, pero tiene algún detalle más o menos. Y pues antes de darla, me gustaría hacer un resumen de algunos hechos que pudimos concluir durante este análisis. Bueno, primera conclusión que sacamos de esta reflexión es que el tiempo sucede en toda cosa que se esté moviendo o, en otras palabras, todo aquello que esté siendo sometido a una fuerza. Solo allí es donde surge el desgaste. Segundo, el tiempo sucede así, o al menos lo interpretamos así, una secuencia de instantes o situaciones, procesos, que suceden siempre al mismo ritmo, independientemente de que el esfero, por ejemplo, se resbale lentamente o de que yo lo tire contra el suelo. Esa secuencia de instantes suceden dentro de un mismo ritmo de cambio, que es lo que trata de medir un reloj. Y bueno, estas secuencias de percepciones siempre están fuera de nuestro control. No tenemos acceso a esta secuencia o proceso, como la rotación de la Tierra, el envejecimiento, el ver caer un pocillo al piso. Bueno, tercero, si no tenemos control, hay tiempo. Esta es la tercera conclusión. Si no tenemos control de algún sistema, hay tiempo. Si hipotéticamente habláramos de que ese pocillo que se rompió es un objeto del que uno tuviese control absoluto, ¿podría entonces esa persona dejarlo en su estado anterior o antes de que se quebrara, incluso molecularmente hablando, sin desgastar ningún otro objeto en el proceso? En este caso hipotético, el pocillo estaría fuera del tiempo, existiría en lo que llamaríamos kairos, que es el tiempo de Dios, un tiempo en donde este ente tiene acceso absoluto a cualquier proceso y por ende cada situación secuencial
está bajo control del ente consciente y en nuestra propia mente hay un fenómeno similar a este, en donde podríamos hacer algo similar si tan solo tuviéramos un poco más de control sobre nuestra mente, como Tesla, quien experimentaba un control de los pensamientos un poco mayor al común, experimentaríamos con frecuencia otro tipo de tiempo. ¿Por qué? Porque podríamos acelerar el pensamiento, podríamos hacerlo más vívido, más detallado, eh, más complejo, justo como lo describía Tesla. La cuarta conclusión: la mente está por fuera del tiempo. Puedes acelerar, enlentecer tus pensamientos. No se desgastarán. Estos dependen de tu grado de concentración. Esto significa que la mente está antes que el tiempo o que el cerebro crea mediante sus procesos sinápticos una dimensión donde la electricidad y su velocidad son los límites. Creo que la primera es más lógica, aunque los neuropsicólogos aseguran y apuestan todo a que lo segundo es lo cierto. O sea que el cerebro es un sistema que es capaz, mediante la electricidad y su proceso bioquímico, crear una dimensión donde surge otro fenómeno que son los pensamientos y la mente. Y el quinto punto, pues es este, y es que aquí hay un grave problema que yo no sé si con lógica alcance a resolverse, y es el siguiente. Si nuestras percepciones son una interpretación bioquímica de la realidad, cosa comprobada, y si existe una dimensión donde no haya tiempo o funcione de manera distinta, cosa comprobada, se abre la posibilidad inquietante de que el tiempo sea una sensación de no tener el control de los procesos físicos que suceden secuencialmente en un ritmo constante. El problema es que esta posibilidad es improbable, verificable o no. Esa es la posibilidad más lógica para mí y que mejor encaja con mis otras creencias sobre el mundo, como que este es un fenómeno psicológico proyectado por una realidad interna y no una física y externa. Y bueno, luego de dar estas 5 conclusiones que saqué del análisis, llegamos a mi hipótesis de qué es el tiempo. En lo personal, yo estoy de acuerdo con algunas ideas de cada perspectiva. Por decir, pues ya en mi conclusión ya se veía que veo que la ciencia tiene cierto soporte para poder medir el tiempo eh, mediante, mediante el cambio de estado de un átomo, mediante la energía, y a su vez cómo es que los ciclos del universo se alinean a este ritmo. También cómo es que la filosofía luego llega a pensar al tiempo como un concepto, meramente como un concepto que alivia y que está hecho para aliviar y entender otros fenómenos que simplemente, a los que simplemente no tenemos acceso, de entender o explicar, como el envejecimiento o el anochecer, sin, o sea, pues los podemos explicar, los podemos ver cómo funcionan, o sea, su proceso, pero no explicar el por qué suceden. Y también creo que confabula todo mucho con, al fin y al cabo, el experimento de la doble rendija, de que por lo menos a nivel subatómico se concluyó que
que el pensamiento el observador tiene cierta influencia sobre la energía y eso da paso a la espiritualidad para reforzar su teoría de que el universo es un fenómeno psicológico. Entonces, yo estando de acuerdo con algunas ideas de cada perspectiva y dando estos 5 hechos, digo, el tiempo es la sensación que se produce al no poder controlar una secuencia de percepciones que cambian a un ritmo y en una dirección, que es la entropía. Y la entropía describe la transformación de un sistema que no está siendo controlado por nadie, sino que está siendo regulado por leyes. Y esto permite cierta estabilidad en los sistemas y a su vez flexibilidad a que todo es cíclico. Entonces, bueno, esto da margen a la noción de que el espacio y la materia cambia dependiendo del grado de control o influencia que se tenga de esta, lo cual creo que es lo más determinante dentro de la reflexión sobre el tiempo, el tema del control, ¿no? Y al poner en juego el concepto del control, el tema del tiempo cobra sentido y su lógica parece tender más hacia que el universo es por consecuencia un fenómeno psicológico interno y no uno físico externo. En este sentido, ¿para qué serviría el tiempo? Pues en esta hipótesis, en mi hipótesis, que creo que la Luber comparte, el tiempo sería necesario para que las conciencias puedan evolucionar o ir despertando. ¿Por qué? Porque el universo prácticamente entonces se convertiría en un medio mediante el cual, con cada situación que por supuesto escapa a nuestro control, llegamos a temer o desear algo. El temor y el deseo llevan al sufrimiento y el sufrimiento lleva voluntariamente a querer cambiar o a querer a ejercitar el pensamiento, a ejercitar la voluntad y a ejercitar la percepción o el entendimiento. Entonces el universo sería algo así como un instituto para el Hijo de Dios, en donde el tiempo sirve para que uno corra en dirección a algo o escapando de algo, pero inevitablemente en este proceso de correr, pues el cuerpo se desgasta externamente, pero internamente siempre uno está acrecentando sus capacidades y atributos principales, que son los de la conciencia. Y bueno, yo creo que este sería el propósito del tiempo, o sea, el que cada conciencia llegue a lo que se denomina iluminación, o llegar al cielo, o al nirvana, la felicidad. Y la causa, especulo, que sería por amor, por un deseo del bien. Porque la conciencia en un inicio está en un estado en donde no puede controlar siquiera su propia mente, cómo va a controlar luego las percepciones, que más adelante en la espiritualidad se ve que las propias percepciones que uno tiene son pensamientos también, pero materializados. Pero bueno, en todo caso, sí, ese sería el propósito del tiempo. La lógica estaría sincronizada con los principios de la Cábala, con los principios y los dichos de Jesús,
de que Dios es amor, eh, de que Él es la verdad, Él es el camino, estaría en sinergia también con todo lo que dice Buda y estaría también en sinergia con la ciencia. Es un sincretismo increíble entre la espiritualidad, la filosofía, la ciencia y la experiencia propia que yo he tenido al observar y pensar el tiempo. Porque más allá de conceptualizarlo y reducirlo a lo que pues en cierta parte es, digamos, filosóficamente hablando, una idea que nos quita la angustia y nos da la posibilidad de explicar y de que, de que haga sentido todo lo que está sucediendo, pues es un sincretismo que yo encuentro lógico porque conecta todo y me parece que cierra y hace que entonces las vivencias que uno tenga sí se expliquen de alguna forma, eh, que tengan también cierta lógica, o sea, un funcionamiento, que tengan un propósito, que tengan un porqué y que además tengan un qué, eh, el cual es simplemente que el tiempo es parte del universo, un ritmo con el cual pues, los sistemas materiales se desgastan rítmicamente mediante interacciones, o sea, donde hay fuerzas. ¿Para qué? Simplemente para que se den estas dinámicas en donde pues uno puede experimentar situaciones en donde desea algo o le teme a algo y por ende por voluntad propia, sin ser obligados, ya que tenemos libre albedrío, decidimos perseguir algún propósito o escapar de algo. Y esto, en este proceso de sentir que uno no tiene control de estas situaciones y percepciones externas, de esta secuencia de situaciones, se da el crecimiento interno de la conciencia. Mientras que exteriormente la entropía y el universo se va desorganizando y va a terminar en lo que es el caos total, o sea, el Big Crunch, en donde pues en la cábala, en la espiritualidad, se dice que es cuando ya todas las conciencias llegan a la iluminación y ya no hay necesidad de este medio que es el universo. Y entonces ahí terminaría el tiempo. Pues bueno, esa es mi reflexión acerca de qué es el tiempo. Esas son mis 5 conclusiones acerca de él. Y además de las perspectivas que doy de la filosofía, la espiritualidad y la ciencia, doy mi propia perspectiva, que es un poco que es, que es como un sincretismo entre lo que yo considero lógico de cada perspectiva, eh, con algo de epistemología. Yo llego a este sincretismo y pues bueno, esa es mi definición de el tiempo. Espero que les haya entretenido o interesado, o inquietado, gustado esta reflexión, este análisis y bueno, nos vemos luego. Gracias.